No. La experiencia más impactante y extraña que le ha ocurrido a alguien que conozco le pasó a mi hermano. Esto sucedió en 2002. Una noche mi hermano recibió una llamada telefónica. Vivíamos él y yo en casa de mis papás, pero unos meses antes me salí de ahí, así que él inmediatamente se juntó con quien es ahora su esposa. Esa noche, sin embargo, estaba solo en casa. Había un teléfono en la sala y una extensión arriba, sin embargo, solo estaba sonando el aparato de abajo. Gabriel se despertó con el incesante timbrar, abrió los ojos y se quedó acostado. Esperaría que dejara de sonar para volver a dormir. No planeaba levantarse. Lo que sí es que le pareció raro que no sonara el teléfono de arriba. El timbre se silenció unos momentos y luego volvió. Timbraba unas 10 o 12 veces, luego silencio y otra vez a sonar. De pronto le pasó por la mente que tal vez era una emergencia y entonces se levantó alarmado. Descolgó el teléfono de arriba, pero la llamada no se conectó. Parecía que estaban marcando solamente al aparato de abajo, aunque claramente eso era algo que no se podía hacer. Mi hermano bajó apresuradamente las escaleras. Llegó hasta la mesita del teléfono deseando que no fueran a colgar del otro lado antes de que pudiera contestar. Soy Martínez. Disculpa que te marque a esta hora, pero es que te llamo para avisarte que voy a ir a la casa. Gabriel no sabía quién estaba hablando, pero la persona del otro lado de la línea sí sabía bien quién era él. Le habló por su nombre para empezar. Mi hermano trató de buscar en su mente los nombres de las personas que se apellidan así. No le venía a la cabeza ninguna persona y la voz ni siquiera se le hacía conocida. ¿No te acuerdas de mí? Te voy a dar una pista. Cuando jugábamos a las escondidas, yo siempre me ponía detrás del refrigerador. A mi hermano se le puso la piel de gallina a pesar de que no entendía por qué le estaban diciendo eso. ¿Quién sería la persona llamando a esas horas para jugarle esa clase de bromas? ¿Ya te acordaste? Ahí te va otra. Mi hermano volvió a sentir escalofríos. Ese ruido lo conocía, pero no sabía de dónde. Cuando tú no estabas, espiaba a tus papás en la casa, veía lo que hacían en la intimidad. También te veía dormir a ti y a tu hermana. Gabriel se empezó a agitar, a sentirse asustado. Yo hice ese agujero en la pared, ese que precisamente estás mirando. Aterrorizado, mi hermano estuvo a punto de colgar cuando la voz en el teléfono volvió a hablar. Yo estuve el día en que te rompiste el brazo. Dijiste que fui yo el que te empujé, y sí, yo lo hice, pero nadie te creyó. Vivía debajo de las escaleras de tu casa. Comía ratas. Todo esto podrá parecerte ilógico y ridículo, sin embargo, mi hermano sí conocía a esa persona. Todo lo que le dijo, todo era un recuerdo que él ya casi había olvidado. Cuando mi hermano tenía 4 años, decía que había un señor en la casa. Que cuando mi papá se sentaba a ver la televisión, Martínez se sentaba en el otro sillón a ver a mi padre. A veces se trababa la puerta del refrigerador y Gabriel decía que era porque Martínez estaba sosteniendo la puerta. Se azotaban las puertas, se abrían las llaves del agua, se rompían las ventanas, se apagaban las luces y mi hermano decía que era Martínez. Gabriel llegó a espantar una vez a mis papás con lo que les dijo, no obstante casi siempre le daban por su lado o no le prestaban mucha atención.
Esta vez iban mi mamá, mi papá y mi hermano en el carro, y Martínez. Gabriel hablaba solo en los asientos traseros cuando de pronto, cuando ya iban sobre la México-Puebla, mi hermano le dijo a mi papá que el señor quería jugar un juego con él. Nadie se esperaba lo que pasaría a continuación. Alguien que no fue mi hermano desde los asientos traseros le tapó los ojos a mi papá. Eran las manos de un adulto, grandes y frías. Por fortuna no ocurrió ningún accidente a pesar de que mi papá venía manejando, pero nadie se pudo explicar lo que pasó. Mi mamá no vio las manos de nadie tocándole la cara, aunque mi hermano juraba que había sido Martínez. Todo lo que le dijo la voz por teléfono le resonó tanto a Gabriel que lo dejó sin habla. Vivía debajo de las escaleras, así lo recordaba. En la casa todo el tiempo se escuchaba que aventaban canicas por los escalones. «Voy a ir a tu casa». Y se colgó la llamada. Mi hermano se quedó parado ante la mesa del teléfono unos minutos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Tantas memorias de su infancia le vinieron a la mente. Momentos que no necesariamente eran felices, que por alguna razón había sepultado en alguna parte de su cabeza. No había manera de que él tan fácil se convenciera de que había recibido la llamada de una persona que él terminó creyendo que había inventado en su infancia. Lo que pensó primero fue que yo estaba detrás de esa elaborada broma, o tal vez uno de mis primos, ya que éramos los únicos que sabíamos que mi hermano veía a alguien, o decía que veía a alguien. Subió a recostarse, pero no pudo volver a dormir. Esperaba que volviera a sonar el teléfono. En las 2 horas siguientes se mantuvo despierto, mirando hacia el techo, llenando su mente de todas las preguntas que le haría a esa persona para ver si estaba diciendo la verdad. ¿O quién estaba detrás de todo eso? ¿Quién le estaba quitando el sueño? No volvió a sonar el teléfono. Al día siguiente mi hermano preguntó a mis primos y a mí si nosotros le habíamos marcado de madrugada. A nadie le contestó por qué preguntaba eso y tampoco pareció que se quedara satisfecho con la respuesta. Ese mismo día o el día siguiente, Marta le avisó que estaba embarazada de varias semanas. Mi hermano no ató cabos en ese momento, pero la llamada que recibió de madrugada fue de alguna manera un presagio, un aviso. Meses adelante nació el primer hijo de mi hermano. ¿Sabes en qué momento le cayó el 20 y en qué momento nos contó de la llamada telefónica? Cuando su hijo cumplió 4 años. El niño entonces empezó a ver a Martínez. Se volvieron a escuchar en esa misma casa las canicas. Se sentía que había alguien escondido en alguna parte de la propiedad, observándote en la oscuridad. Una vez mi cuñada encontró unas ratas muertas en la casa, masticadas, casi devoradas. Tratando de no llamar la atención de mi sobrino, intentó hablar con mi hermano al respecto con mucha discreción. Sin embargo, el niño escuchó. Fue Martínez, dijo. Martínez se comió esas ratas. Trabajé en gobierno como unos 6 meses. Fue mi primer empleo y lo obtuve por bolsa de trabajo de la escuela. Llegué a laborar al almacén a pesar de que la vacante era en soporte técnico informático.
No aguanté mucho tiempo, en especial porque de repente me dejaban en los turnos de la noche haciendo carpetas, reportes, cosas que debería hacer otra persona. A eso súmale que el edificio de noche se quedaba completamente vacío. Eran 12 pisos, todos pertenecientes a gobierno, aunque no todos de la misma dependencia. Aquel edificio estaba extrañamente distribuido. Tenía fríos y amplios corredores en la planta baja y los primeros pisos. El tercero era un estacionamiento, el quinto y el sexto contaban con pasillos pequeños, bajas alturas y paredes de madera. Del séptimo al 12º estaban vacíos. Algunos de estos pisos estaban intactos, con todo el mobiliario respetado, pero en el día no había nadie, en la noche mucho menos. Otros pisos estaban completamente abandonados, vacíos, sin mamparas ni escritorios separando los espacios. Yo nunca había subido más allá del estacionamiento, no tenía a qué. Aún así, una vez subí hasta el último piso porque quería estar solo. Me arrepentí porque de regreso no pude tomar el elevador, ya que el botón para solicitarlo no servía. Tuve que bajar por las escaleras al piso anterior para desde ahí tomar el elevador hasta la planta baja. El piso 11 estaba completamente desocupado. A izquierda y derecha se veía absolutamente nada, ni siluetas, todo había sido desalojado. Esa vez dejé abierta la puerta de las escaleras para que entrara un poco de luz mientras esperaba el elevador. Esa no fue la última vez que subí a los pisos vacíos y no fue la única vez que subí de noche. El hecho de que cerraran el edificio con llave me ponía muy de nervios. Y si se suscitara un siniestro, quedaría atrapado en un incendio o debajo de un montón de escombros en caso de temblor. Como a las 8 semanas de que entré, me asignaron la noche para que me pusiera a revisar 12 cajas de archivo que querían clasificar. Era una tarea muy aburrida y repetitiva. Haciendo este trabajo me di cuenta de que hacía falta algo, información importante que iba a ser requerida en el reporte anual cuya fecha de entrega se estaba acercando. Siguiente miércoles fui yo el que pedí que me permitieran quedarme en la noche. Vacié cajas, archiveros, escritorios, busqué en todos lados. Regresé el siguiente miércoles y el que le seguía. Me empezó a dar mucho miedo porque yo ya me quería salir de trabajar de ahí y si no encontraba esos documentos no me iba a poder ir. El siguiente miércoles llegué a las 8:45, justo a tiempo para que la última persona en el edificio saliera y pusiera el candado. Cuando dieron las 3 de la mañana, el teléfono sonó. Es importante que te explique que la red telefónica del edificio era exclusivamente interna, conectada a un conmutador. Esto quiere decir que no entraban ni salían llamadas de él y al exterior. Sonó el teléfono porque alguien estaba marcando desde el interior del edificio. Podía ser que hubiera alguien más en otro piso, en otra dependencia, pero ¿para qué me estarían marcando a mí a esa hora? De hecho, aunque creas que parece lógico pensar que no era yo la única persona en guardia en todo el edificio, yo sabía que no había nadie más. Pensé en no contestar, pero me intrigaba un poco saber quién llamaba y para qué. Contesté y me dijeron que hablaban desde el 12º piso. Gerardo, ¿puedes subir? Y colgaron. Dijo mi nombre un sujeto con una voz que no pude reconocer. No subí. Sin pensarlo mucho, supe que yo no tenía nada que hacer ahí. Me asusté al pensar en que esos pisos estaban vacíos y pues, ¿quién estaría llamando desde allá?
El identificador mostró la extensión 1202, es decir, 12º piso, segunda oficina. No podía ser que hubiera alguien ahí. Todo ese piso estaba lleno de polvo, con el mobiliario aventado a las paredes y los espacios en pleno decaimiento. Me quedé mirando el teléfono, pero también aguzando el oído por si resultaba que sí había alguien más en el edificio. Había un silencio absoluto. Por la zona, después de la medianoche y hasta cierta hora en la madrugada, hasta zumbaban los oídos de lo callado que se volvía el edificio. Esa intranquila quietud se rompió la segunda vez en que sonó el teléfono. Esperé antes de contestar. ¿Qué le preguntaría o cómo le diría que no tengo facultades para subir a ver a nadie al último piso? Levanté el auricular, me lo llevé al oído. Nuevamente me dijeron que hablaban del piso 12. Nuevamente me hablaron por mi nombre y me dijeron que subiera a recoger la carpeta que hacía falta. ¿Cuál carpeta?, pregunté. La que estás buscando, la que te hace falta. Si la quieres, ven por ella. Aquí te voy a estar esperando. Te mando el elevador. Cuando terminó de decir eso, se escuchó que el mecanismo de cables de acero y pesas empezó a moverse a través de los pisos. Llegó hasta el último piso y de ahí alguien presionó el botón de la planta baja. Segundos después, las puertas se abrieron. Aparentemente, sí había alguien en el piso 12. ¿Qué dice la carpeta?, pregunté antes de caer en una trampa. Cuando me dijo que eran unas facturas, sentí alivio. Cuando me dijo de cuáles meses, pude respirar. Eran los documentos que nos hacían falta, pero ¿qué estaban haciendo allá arriba? ¿Por qué la tienes?, le cuestioné. Si subes, no te vayas a asustar con los chillidos del niño. Es que a esta hora lo mataron. Te juro que nunca había sentido tanto escalofrío por tan solo escuchar unas palabras. Me daba mucho miedo subir. Imagínate, todo estaba solo, oscuro y callado. Y luego eso que me dijeron. Necesitaba esa carpeta, pero porque no podía subir acompañado al día siguiente. Se escuchó que sonaba un teléfono a la lejanía en los pisos de arriba, tal vez en el último. 15, 20 veces timbró y nadie contestó. Luego sonó el del almacén. Me sonó casi en la oreja porque estaba recargado en el escritorio en donde se encontraba. Me sobresalté, descolgué, contesté. Acuérdate de no asustarte con los llantos del niño. Reuní todas mis fuerzas y salí de la oficina. Desde el momento en que presioné el botón número 12 y se cerraron las puertas, me di cuenta de que acababa de cometer un error. Por la hora, los primeros pisos estaban vacíos. Los últimos sabemos que a todas horas están abandonados. Por muy extraño que pareciera, cuando inmediatamente después de que el elevador dejaba el piso 6, se empezaba a sentir frío e intranquilidad. Llegué al piso 12, se abrieron las puertas. No había ruido, no había luz, solo la que salía del elevador. A unos 15 pasos de mí, en el suelo, había una carpeta. Antes de avanzar, busqué en las penumbras a la persona que me había llamado por teléfono. No encontré a nadie. Entonces caminé hacia donde se encontraba la carpeta.
Ni siquiera la examiné, la levanté tan pronto como estuve cerca de ella. Al momento de hacerlo, sonó el elevador. Ya no se veía nada. No se me ocurrió poner algo para trabar la puerta y que no se me fuera a cerrar. En unos instantes se hizo completa oscuridad. Me quedó grabado en la retina el resplandor del interior de la cabina. Si caminaba hacia el frente en línea recta, seguro llegaría a las puertas del ascensor. Quería echarme a correr y gritar, pero lo que hice fue respirar profundo para no caer en la desesperación y terminar perdido en ese piso, del cual alguien me llamó por teléfono. Poco antes de llegar me acordé de que el botón no servía. Iba a tener que buscar la puerta de las escaleras. Lo bueno era que inmediatamente los sensores de movimiento me iban a traer de vuelta la luz. Estaba palpando las paredes para encontrar la puerta de emergencia, que era la de las escaleras. Momentos antes de encontrarla, el chillido de un niño, un llanto del que me habían advertido, estalló en todo el piso. Hasta me temblaron las piernas. Abrí la puerta, salí a las escaleras, esperé 1 o 2 segundos a que se encendieran las luces. Mientras lentamente se cerraba la puerta del piso 12, me pareció ver a alguien que me sonreía en las penumbras. No quise entrar al siguiente piso para tomar el elevador. Me fui por las escaleras hasta la planta baja. A partir del 5.º piso dejé de oír al niño llorando. Yo estaba todo asustado y jadeando. Lo único que me reconfortaba un poco era haber encontrado la carpeta. Aunque me salvó, me sigue aterrando recordar eso que pasó, lo descuidado, vacío y aterrador del piso 12, la voz, la llamada, la cara sonriente, los llantos del niño. Hace unos 18 años, mientras yacía en la cama, un escalofrío recorrió mi espalda gracias a que el teléfono de la casa comenzó a sonar. El horrible timbre cortaba el silencio de la noche. Me levanté de la cama y con temor recogí el auricular y lo llevé a mi oído. La voz que emergió de la oscuridad era inconfundible. Era la voz de mi padre, quien había fallecido hace años. «Hija», susurró con una tristeza penetrante, «estoy sufriendo, no puedo encontrar la paz en el más allá». Sus palabras me congelaron de terror. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba a mi padre describir el lugar al que había ido después de morir. Era un lugar lúgubre, hecho de concreto, extendido en un interminable nivel subterráneo. Las paredes y el suelo estaban hechos de un concreto gris y áspero que pareciera que era capaz de absorber toda la luz. No había ventanas ni salidas visibles, solo un oscuro pasaje que se perdía en la distancia como un laberinto eterno. El frío en ese lugar era penetrante, una sensación constante que se cierne sobre todo. Según la voz que hablaba como mi padre, la temperatura se sentía como si estuviera congelando hasta los huesos. No había ni una fuente de calor, ni luz del sol, ni estrellas que rompieran la monotonía gélida. El silencio ahí era absoluto, salvo por el ocasional eco de tus propios pasos resonando en las paredes de concreto. El sonido se desvanecía rápidamente en la vastedad del limbo, creando una sensación de aislamiento desgarrador. El aire era denso y olía a humedad y desolación. Cada bocanada parecía llevar consigo el peso de la eternidad, recordándote constantemente que estabas atrapado en ese lugar sin fin.
No había vida en ese limbo de concreto, ni seres vivos ni vegetación. Todo estaba sumido en una inmovilidad perpetua, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Todo lo que dijo mi padre me llenó de desesperación y de tristeza. Desde que empezó a hablar no lo interrumpí, solo le puse atención. Me suplicaba que le ayudara a encontrar la luz, a escapar de aquel tormento eterno. Me decía que solo yo podía salvarlo. Prometí hacer todo lo que estuviera a mi alcance. Necesito que me perdones. Hice algo malo y por eso estoy aquí. ¿Te acuerdas de tu abuelo? ¿Cómo lo recuerdas? Cuando mi padre me preguntó eso, yo no podía ni hablar. Tenía un enorme nudo en la garganta, además de que sentía como que se me había salido el aire. ¿Recuerdas a tu abuelo como la persona feliz que fue o como aquel enfermo que sufrió demasiado en sus últimos días? Yo le quité la vida, pero lo hice para que dejara de sufrir. Me dijo que ya no podía ni dormir por el dolor. No comía, casi no hablaba, solo soltaba de vez en cuando dolorosos quejidos. Mi papá le puso una almohada en la cara para asfixiarlo. Tu abuelo no se resistió, de hecho, parecía que me quería abrazar. Estaba dándole uno de los gestos más nobles que habían tenido hacia él desde que empezaron los dolores. Antes de irse, me dijo que me perdonaba, pero yo sé que tú sentiste demasiado su pérdida y de ella nunca te pudiste recuperar. En efecto, mi abuelo era todo para mí. Cuando él falleció sentía que se me terminaba el mundo. Aún así, no puedo culpar a mi padre por haber hecho lo que hizo. Le dio la paz y la tranquilidad a alguien que mucho la necesitaba, y por eso yo lo perdoné. Desde entonces, la casa ya no ha vuelto a sonar con las súplicas de mi padre. Pero su historia, esa noche de terror y redención, sigue acechando mis pensamientos, recordándome la importancia de encontrar la paz en esta vida, antes de emprender el viaje hacia el más allá. Comenta, comparte, suscríbete, activa las notificaciones, deja tu like. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.